Este es el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. La cultura en Pichincha se construye desde voces plurales. Debatimos, escuchamos y analizamos la coyuntura del sector y las nuevas propuestas para el arte en la provincia. Estás escuchando el Podcast Nuclear. Muy buenos días con todos y todas, bienvenidos al Podcast Nuclear. Estamos en nuestro tercer episodio de esta nueva temporada en 2025 y el día de hoy queremos hablar de un tema bastante coyuntural y urgente que son los nuevos recortes a la cultura, específicamente a la Casa de la Cultura y sus núcleos provinciales. Para eso tenemos a dos invitados, pero antes quería compartirles a ustedes un poco el contexto. Vamos a primero hablar del programa, agradecer a todos y todas quienes nos acompañan. Yo soy Sofía Torres y me acompañan en la transmisión Satrina Álvarez y para el registro Nati Santamaría. Y también agradecemos y saludamos a nuestro productor en la radio, Diego Salazar. Dicho esto, quería darles este contexto. La semana pasada, a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF, el Ministerio de Finanzas notificó a la Casa de la Cultura y a sus núcleos provinciales de un recorte presupuestario de más de $60,000. Esto no es algo nuevo para el sector del arte y la cultura, que ha visto reducirse su presupuesto de forma consecutiva desde el año 2011. Este escenario no solo es preocupante, sino también bastante grave, ya que no solamente estamos hablando de un recorte presupuestario, sino que además hemos podido revisar las distintas declaraciones y ofertas de campaña de los presidenciables, como hicimos hace un par de programas, y cómo esto no se traduce en medidas concretas para la inversión en cultura desde el Estado, sino que además al revisar el plan de desarrollo de 2024 y 2025 se limita ese rol del Estado a una inversión desde las colaboraciones público-privadas para a partir de eso tener suficiente presupuesto. Se ve eso muy claramente en las declaraciones del presidente candidato sobre la construcción del Museo Nacional en el centro norte de Quito, donde se habla de una inversión de $100 millones, pero que esto se lograría justamente por este mecanismo público-privado. Y asimismo, en este plan de desarrollo podemos ver que la inversión y rol del Estado se limita a cierto tipo de incentivos como deducciones tributarias del 150% para los actores privados que hagan donaciones a la policía, a los militares, a los deportistas y por supuesto también a artistas y a proyectos culturales. Pero bueno, ¿cuál debe ser el rol del Estado? ¿Debe limitarse a ser solamente un mediador con incentivos tributarios para los sectores más desatendidos o acaso es necesario un rol distinto desde el Estado? En el actual escenario de futuras elecciones, tanto para la Casa de la Cultura, pero también para esta segunda vuelta electoral, queremos saber cuál va a ser o debe ser la agenda del sector cultural, y para responder a estas y otras preguntas estaremos con nuestros dos invitados que conoceremos más en nuestro segmento La Trama. La Trama, Donde las papas queman y las dudas se despiertan. Estamos aquí con Andros Quintanilla, actual director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, miembro cofundador de la compañía Antrópolis, actor, dramaturgo y director. Y también nos acompaña Jonathan Báez, economista, maestría en Sociología por Flaxo Ecuador y profesor universitario. Bienvenidos a ambos al Podcast Nuclear y muchas gracias por permitirnos abordar este tema con ustedes. Y quería primero preguntarles de manera más amplia qué piensan con respecto a este nuevo recorte, pero de manera más extendida, estos recortes que hemos visto en el sector de la cultura, en la Casa de la Cultura, pero también de manera más amplia, qué ha venido sucediendo justamente con el Estado y estas reducciones de corte presupuestario, pero también en cuanto a instituciones. Comencemos contigo, Jonathan. Bueno, pues muchas gracias, mi querida Sofía, muchas gracias por la invitación y también saludos a las personas que nos escuchan y también aquí en cabina. A veces uno en el programa se sienta y solo aparece y no se ve todo el trabajo que hay por atrás, entonces me parece espectacular que se haya remarcado esta situación, ¿no? A ver, me parece que tú, Sofi, pones un elemento fundamental en la mesa, ¿no? Y es que el tema de los recortes no es solo que atañe a un sector, sino que es la generalidad, ¿no? Es la política pública del recorte, del ajuste del Estado. Y esto pues parte por una visión en la que el Estado básicamente no tiene que hacer más
que dedicarse a solventar los negocios de las personas más ricas del país, ¿no? Entonces, claro, si es que hay un Estado que da salud, pues entonces las empresas dedicadas a la salud no van a tener oportunidad de tener ganancia. Si es que hay un Estado que da educación, no va a haber, entonces las empresas dedicadas a la educación, a los grupos económicos universitarios, por ejemplo, que pues tengan ganancias. Entonces, cada vez que hay una reducción del Estado, de su intervención, de su capacidad de regulación, entonces nosotros lo que tenemos es otro sector que se ve beneficiado, ¿no? Entonces, esto hay que pensarlo desde la perspectiva de economía política. Entonces, cada vez que hay un recorte, este recorte está beneficiando a alguien, ¿sí? Y precisamente no es pues a la población en condiciones de vulnerabilidad o condiciones pues que le identifiquen como una situación de una clase que tiene una desigualdad de oportunidades marcada, ¿no? Entonces, este me parece que es el panorama que se va cumpliendo sobre todo desde el 2018, cuando tenemos casi que un viraje fundamental de la economía del país y que me parece que sella su totalidad de condiciones con la llegada del ministro de Economía, Richard Martínez, ¿no? Entonces, a partir de esto se inventan una ley que le asfixia al Estado, le deja sin recursos. Es decir, es como que tú hicieras una acción en tu casa que sabes que te va a dejar sin recursos y eso te va a obligar a ir a un banco. Al banco después le vas a deber un montón de plata y esta plata pues la vas a seguir sacando de las familias, ¿no? De tu familia. Y claro, después te premian, tú te vas a otra familia. Eso es lo que pasó con Richard Martínez, que se fue al Banco Interamericano de Desarrollo como premio por haber endeudado el país, ¿no? Todo inconstitucional, toda una serie de ilegalidades, pero al final vemos que el tema de la captura de la política pública, de la decisión de la política pública y sus otros reguladores, ¿no? La Corte Constitucional, la Procuraduría General del Estado, en lo que se conoce como el Trujillato, pues encamina a eso, ¿no? Hay con el historiador muy reconocido, ahora está en Italia, con el profesor Juan Paz y Miño, junto con otros autores elaboramos un libro. Entonces yo trato un poco de, en el capítulo, ver cómo se catapulta el tema de la captura, no solo en el Estado, en cuanto a ejecutivo, sino en los entes reguladores. Entonces permiten continuamente que estas ilegalidades sigan pasando y que siga siendo el recorte, ¿no? El caso de educación, ya hablaremos un poquito más con el tema de la cultura, pasa con el presupuesto de acá, que ya daremos unas cifras interesantes, pero también pasa con el tema de educación, donde se hicieron recortes y recordemos que la Constitución, así como impide que le recorte la Casa de la Cultura, impide que se baje la educación en un momento y esto se lo pasaron por el foro y finalmente pues hicieron el recorte. Recordemos que hubo una serie de protestas frente a la Corte Constitucional, de tal manera que nosotros le pusimos la recorte constitucional. Bueno, esto me parece muy importante justamente para entender mejor lo que ha estado sucediendo con el sector artístico y cultural y quisiera, Andros, que tal vez nos cuentes cómo ha sido desde el núcleo Pichincha el ir viendo este recorte presupuestario, el trabajar en una planificación, en proyectos de manera anual, porque recordemos además que el presupuesto que tiene el Estado ha sido prorrogado desde hace 2 años y sin embargo seguimos viendo estos recortes presupuestarios. Entonces, ¿qué significa justamente para los núcleos provinciales, para la Casa de la Cultura, el contar o esperar contar con un determinado presupuesto y eventualmente cuando ya esté iniciado el año y la gestión, ver estos recortes e incluso enfrentar luego problemas con los propios artistas y gestores culturales, porque a pesar de que está asignado ese presupuesto, no se cumplen con los pagos? Buenos días, Sofía. Buenos días, Jonathan. Gracias por estar acá. A todo el equipo que hace este programa posible, muchas gracias. Quiero tomar algunos de los elementos que ha dado Jonathan y poner en contexto la idea de recorte, de lo que implica hacer un recorte en cultura. Y parto, justo porque Jonathan citaba de la deuda que asumimos de $4.200 millones en 2019, luego que esto se amplió a $6.500 millones con Lenín Moreno. Y me parece importante situar esto considerando que en estos mismos años, en el 2019 y en el 2020, la Casa de la Cultura tuvo una reducción y particularmente el núcleo Pichincha de $72.236 en el 2019 y $105.945 en el 2020. ¿Por qué me es importante contextualizar esto? Me es importante considerando que cada vez que tenemos que pagar una mayor cuota frente a una deuda, uno de los principales perjudicados, digamos, de esta política de Estado es la cultura. Y hay que pensar también frente a esto que los proyectos que se conciben desde la Casa de la Cultura y desde los núcleos provinciales
nos decían justo en el último recorte que tuvimos hace no menos de 2 semanas que el Estado lo ve como un recorte mínimo debido a que lo que se perjudica es menos del 1% de nuestro presupuesto. Es decir, apenas les hemos quitado $66,000. Pero hay que ver en qué marco se quitan estos $66,000. Hay que ver que las narrativas y los proyectos que se construyen, al menos desde el núcleo Pichincha, son elementos colectivos, comunitarios. Es decir, que cuando tú estás reduciendo al menos $1,000, $2,000, $3,000, lo que estás afectando es un proyecto, por ejemplo, de cine comunitario que está llegando a un cantón, y lo que estás impidiendo con eso es que se construya comunidad a través de esto, que se discuta políticamente cuáles son los beneficios, las ventajas de obtener una mayor fuerza y una perspectiva dentro de esa comunidad. Entonces, no es que solo nos quitan el 1%, no es que no pasa nada, sino que lo que pasa realmente es que esas comunidades a donde estamos llegando, por ejemplo, la comunidad de Santa Mónica en Pedro Moncayo, en donde se puede hacer un proyecto, estamos quitándole esa posibilidad. Y dejo un dato más, en el 2024 se redujo a educación y a salud $2,000 millones. Y hay que tener en cuenta que la cultura, acá en el país no tenemos un órgano que regule la educación no formal, pero cuando quitamos la educación y cuando quitamos la cultura, le quitamos la base bajo la cual podemos hablar de un proyecto de salud social. Dejo estos datos para empezar la discusión. Ya, muchas gracias, Andros. Quiero aprovechar justamente esto que mencionas de cuál es el rol del arte y la cultura, porque como habíamos visto hace un par de programas, las y los candidatos a la presidencia hablaron muy poco de cultura, pero cuando hablaban de cultura y de arte, lo hacían refiriéndose a programas para evitar el reclutamiento por parte del crimen organizado de niños, niñas y adolescentes. Entonces, se hablaba de esto sin concretarlo de ninguna forma, sin hablar de una verdadera inversión, sin entender realmente de qué manera podía viabilizarse este tipo de proyectos. Y con respecto a esto, quería preguntarte, Jonathan, ¿cuál tiene que ser el rol del Estado? Porque pareciera que, por un lado, si bien se hacen cierto tipo de propuestas para solucionar algunos de los problemas, no se aborda la necesidad de invertir realmente recursos para que esto sea viable, y se habla de otro tipo de mecanismos porque pues, el Estado siempre tiende a querer achicarse desde estas perspectivas. Entonces, ¿cuál tiene que ser el rol del Estado frente a estos sectores, frente al arte, frente a la educación, frente a la salud? Bueno, el Estado como tal tiene que dedicarse a que las personas puedan realizar sus vidas, a que tengan una realización de vida, tienen que dedicarse a que tengan bienestar. Entonces, en ese esquema, la cultura es un elemento fundamental, ¿no? En tanto realización de vida. Nosotros, por ejemplo, vemos cómo suele hablarse siempre de pobreza económica, ¿no? Pero no se habla de este otro nivel de pobreza que es la falta de oportunidad de acceso a... Hay una economista premio Nobel, de las pocas mujeres que ganan un premio Nobel de Economía, Esther Duflo, en donde ella investiga y dice, bueno, cuando una persona, una familia en situación de pobreza, les queda un dinero más, uno comería mejor, hay otra cosa, y más bien se dedica a comprar una televisión, estas antenas que ustedes han visto, tal vez en la costa, y muchos juzgan desde el estigma de la situación de pobreza, y dicen, no, es que ellos entonces no saben, por eso hacen ese gasto que no es, y no, es la búsqueda de recreación, la búsqueda de entretenimiento, y la cultura aborda eso y es mucho más profunda que eso. Entonces, eso me parece que es un elemento fundamental. Y entonces, el Estado tiene que garantizar esos espacios, garantizar salud, educación y el acceso a los espacios de realización de la vida en la que la cultura tiene este espacio fundamental. Entonces, lo que decía Andros es muy importante, debido a que cuando el Estado está recortando esa situación, está quitando toda posibilidad para que el Estado tenga la oportunidad de garantizar esto en las personas. Entonces, esto está visto como algo no importante porque simplemente al Estado, cuando entran otras personas que se dedican a garantizar ganancia, tanto a las élites depredadoras internas como externas, no les interesa pues que la gente tenga estos espacios. Lo que le interesa es que esta gente tenga más riqueza y que la pueda ocultar casi siempre en paraísos fiscales. El candidato presidente Noboa, por ejemplo, si ustedes ven el Grupo Económico Noboa, tiene un montón de offshores en Bahamas, en Panamá. Entonces, interesarle tanto el país y las personas no lo hace tanto. Y frente a esto, pues, esta serie de recortes afectan esta situación, como decíamos, con, por ejemplo, proyectos que atañen a la vida de las personas. Pero si nos vamos un poco más al lado económico, todos estos proyectos, cada dólar que les están recortando, inmediatamente significa un proceso de eliminación del efecto multiplicador. Pongo un ejemplo. Ese dólar, por ejemplo, que tienen un proyecto, van a empezar a su vez a contratar, por ejemplo, sonido para el tema del cine. Van a empezar a comprar sonido, tal vez. Van a empezar también, cuando hay un evento de estas envergaduras,
a comprar refrigerios. Entonces, esto que están comprando se vuelve multiplicador porque este dólar que tiene cultura empieza también a hacer una serie de adquisiciones y se vuelve un círculo virtuoso. Es decir, ya no solo se beneficia el proyecto cultural como tal, sino también las personas que se dedican, por ejemplo, a dar refrigerios, las personas que se dedican a todo el elemento del instrumental de cultura que necesitan. Entonces, se forja ahí toda una industria que se mueve. Cuando les quitan un dólar, inmediatamente están cortando este circuito virtuoso y están afectando la economía en general, están afectando la demanda. Por eso tenemos 2 trimestres seguidos del crecimiento económico, porque se está afectando el Estado y su garantía de dar procesos sociales. Y eso lo quisiera también dejarles con unos datos importantes, es que nosotros tenemos que en 2016, todo el presupuesto de la Casa de las Culturas Ecuatorianas Benjamín Carrión con sus núcleos era de aproximadamente entre 16 millones. Hoy por hoy en 2025 casi es de 10 millones. Y aquí está un juego también importante que hay que estar muy pendientes. Siempre que mandan la proforma, bueno, cuando hay elecciones tiene que aplicar la proforma de 2024 a 2025 y el artículo de la Constitución, el 295, nos indica que no tiene que haber recortes. Entonces, este recorte que están haciendo es totalmente ilegal, inconstitucional, pero si hay un presidente que ni siquiera pide licencia y ha roto todas las reglas del mundo para ser candidato, es complicado que se pueda hacer algo, ¿no? E incluso la captura en la Corte Constitucional, ahí nosotros interpelamos cuando una de las magistradas, Núquez, pues ella claramente representaba al sector empresarial. Y claro, una denuncia que suele hacer colegas abogados dicen, hey, con mucha sorpresa vemos cómo en la Corte Constitucional las demandas de empresas siempre están fluyendo, mientras que las de la ciudadanía no. Entonces ahí vemos el sesgo, ¿no? Con esto quiero decir que en este último, entre 2024 y 2025, nosotros tenemos que prestar atención porque en el codificado, que es el presupuesto como que dan a mostrar, hay una reducción de aproximadamente $159,000 global a las casas de las culturas. Pero cuando uno ve el inicial, cuando uno ve el codificado, que es el que ya medio se aplica en la realidad, la reducción es de $2 millones. Entonces es una cosa súper grave, de tal manera que el presupuesto en la Casa de las Culturas hoy por hoy es el menor en 9 años. Muchas gracias, Jonathan. Quiero justamente extendernos en esto que mencionabas, Andros, en la anterior intervención y ahorita con respecto a este efecto multiplicador, porque creo que desde la gestión del núcleo Pichincha se ha podido palpar, justamente a pesar de la escasez de recursos, como al llegar con cierto tipo de proyectos, está por ejemplo el proyecto Haya, se ha hablado tanto del rol de las infancias con el arte y la cultura y de qué manera esto puede ser una herramienta transformadora, cómo ha sido como esta experiencia justamente de este tipo de proyectos, pero no solamente, también con los programas de formación y de gestión y los encuentros locales, de qué manera esto sirve justamente para construir y reforzar este tejido comunitario y social del que nos hablabas y que pues se ve justamente afectado por este tipo de recortes. La pregunta que plantea Sofía es muy interesante porque para esta administración ha sido muy, muy importante saber desde qué condiciones materiales partimos. Es decir, entender que la Casa de la Cultura, los núcleos provinciales, no es que tienen unas condiciones materiales para generar espectáculos de presencia masiva. Sus condiciones materiales no son tales de modo que podamos construir grandes películas o espectáculos multitudinarios. No son esas las condiciones materiales que sostienen esto. Que deberían ser, ojalá y sí, pero con esto que proponía Sofi, nosotros hemos entendido que las condiciones materiales, los presupuestos, la infraestructura, las sillas, los espacios que tenemos son completamente alejados de esa visión de cultura. ¿Y por qué hago referencia en esto? Porque si tú te fijas, la espectacularidad que se financia y que se sostiene incluso de los candidatos es completamente alejada de una cultura comunitaria, de una gestión crítica de la cultura. Y hago un énfasis en esto también porque los proyectos que hemos construido como Haya, que está presente justo ahora mismo acabando ese proyecto, es tejer una comunidad que está por debajo de ese espectáculo grandilocuente, en donde es principalmente protagónico desde un artista que mayoritariamente suele ser hombre, o que suele estar ubicado en una esfera y desde un reconocimiento como maestro o maestra en muchos casos también, sino que más bien nos interesa tejer otro tipo de gestión cultural, un tipo de gestión cultural que está pensada, por ejemplo, en el cine comunitario que les mencionaba, en construir una guía metodológica que es la guía metodológica Haya, que está pensado para que beneficie a las infancias, para que llegue a los adolescentes también.
Las personas, los niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años es complejo porque la tasa de suicidios es muy alta en esta población. Entonces, frente a eso yo me pregunto, ¿la cultura debe ser visto únicamente como divertimento? Es decir, sí, yo entiendo que la alegría y la diversión es emancipatoria, también es un principio revolucionario, pero no. Si seguimos viendo el arte y la cultura simplemente como diversión, yo creo que le hacemos un gran daño. Pensar, como mencionaba hace un momento, que el arte y la cultura principalmente, y ojalá se lo viera también así, es la posibilidad de una salud social. Y cuando me refiero a este concepto, lo estoy ubicando desde un principio, por sobre todo también resignificativo de lo que estamos viviendo como sociedad. Y con esto también mencionar, con lo guiato aquí para finalizar, la idea de entender la base material desde la cual nos estamos construyendo es principalmente descentralizar. Es decir, Quito sí es un cantón más de la provincia de Pichincha, pero nos interesa tejer un sentido de educación, entender cómo funciona la educación no formal, acompañar a las comunidades, extender el presupuesto hasta donde podamos, entender que lo que generamos son subvenciones, pero que necesitamos nutrirnos desde otras fuentes también de financiamiento. Y por sobre todo, construir medios más que espectáculos. Gracias, Andros. Hay muchas cosas muy importantes que se mencionaron. Yo quería poder volver sobre algo que se mencionaba hace un momento de este rol que va más allá de la diversión, porque el programa anterior estuvimos con el abogado de la Mesa Nacional de Víctimas y hablábamos del Museo de la Memoria. Hace un momento tú justamente cuestionabas a la Corte Constitucional y su rol para monitorear el cumplimiento de las distintas sentencias que ha tenido. Ha tenido algunas sentencias que son históricas, fundamentales, pero finalmente las ha dejado a la deriva y en otros casos ha tenido decisiones por demás tardías, como lo que tuvimos hace unas cuantas semanas con respecto a los decretos presidenciales para la licencia. Y quería preguntarte justamente con respecto a esto, porque pues el arte no es únicamente diversión, sino también se trabaja un tema de identidad, de patrimonio, pero particularmente de memoria, y esto me parece fundamental en un momento en el que las cifras nos muestran que en apenas un poco más de un año de gestión, el gobierno de Daniel Noboa tiene más desapariciones forzadas que toda la gestión del expresidente León Febres Cordero. Entonces, tal vez en ese sentido saber tu opinión con respecto a este rol también de memoria en un momento tan crítico como el que atravesamos. Ok, bueno, ya sé que el economista va a sacar al sociólogo ahora. A ver, me parece que es un elemento fundamental. El entretenimiento me parece que es una parte importante. A mí me encanta, si están escuchando, vengan a Casa de la Cultura Ecuatoriana, es espectacular la Cineteca, a mí me encanta, el cine es gratuito, y no es gratuito porque no cueste. No, hay una serie de situaciones que permiten que sea público, y me parece que ese es el elemento fundamental, que es cierto que hay una película que vi hace años sobre cómo la prensa extranjera permitió cubrir lo que pasaba con la dictadura de Pinochet. Y no encuentro esa película, entonces si me pueden ayudar aquí sería súper chévere. Miren, esa es la otra función, la de generar memoria. Entonces, cuando están cortando la cultura, están cortando la memoria de las sociedades, de los países, y esa situación es claramente una situación que lacera la memoria de la sociedad. Por ejemplo, aquí necesitábamos una memoria, un museo de la memoria como en Chile. Uno va ahí, en el estadio donde pasó todo, donde fallecieron muchas personas, Víctor Jara entre ellos, y es impresionante ver cómo llena tanto ese espacio, y se creó recién en el gobierno de Bachelet. O sea, fue bastante tardío. Imagínense aquí cuánto nosotros no pudimos crear respecto a la memoria de lo que pasó con el caso Restrepo, que tuvieron que financiarlo mucho, pues, la familia, para que pueda esto surgir, y que veamos qué es lo que pasó, que no quede en la memoria, que no quede en el abandono. Aquí necesitábamos un proyecto cultural, por ejemplo, lo que decía Andros, para hacer una megaproducción de qué pasó con el feriado bancario, para que nunca más un banquero llegue al poder. Necesitamos generar qué pasa cuando hay todas estas posiciones en las que prefieren adelantar deuda externa que salvar las vidas, que fue lo que también ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno en la pandemia. Necesitamos ver todas esas personas que fallecieron, que dejaban sus cuerpos afuera en las calles. O sea, esa memoria no tiene que perderse, para que después, al día de mañana, cuando venga una persona que de repente quiere recortar presupuestos, y que de hecho es responsable de la falta de presupuesto del Estado, porque Andros decía, ¿de dónde nos nutrimos como cultura? Del Estado. ¿De dónde viene el Estado? Dos fuentes: petróleo, impuestos.
Si es que nosotros no estamos disputando la renta petrolera y damos todas las compañías extranjeras, obviamente el beneficio no va a ser para el país. Y si es que nosotros permitimos que haya situaciones de elusión tributaria, de evasión tributaria, no va a haber recursos tampoco. ¿Qué pasa si es que nosotros, con toda la estructura sesgada que puede ser de la última evasión tributaria que se registra, tendríamos 6.000 millones más? Eso equivale al todo el presupuesto de salud y sobra todavía. Sobran 200 millones. Y perdón por decir sobran porque no debería ser como que lo que queda para cultura. Tiene que ser un eje fundamental de política pública. Entonces me parece que en ese espacio es fundamental que nosotros tengamos presente cómo todas estas personas que eluden impuestos, que evaden, que utilizan paraísos fiscales, están haciendo un daño a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nuestros padres no fueron a la universidad porque no había presupuesto para las universidades? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto obras fundamentales? Yo vi aquí Carmina Burana, recuerdo. Clave para entender lo que pasa y lo que se está produciendo y cuánto no se produce aquí en la parte interna del país. Entonces, todo esto vemos que se está restando la posibilidad de generar memoria de lo que está pasando para que el día de mañana nuestros jóvenes, esos guaguas de 12 a 16 años, que no se ven beneficiados por un espacio y que después digan, uy, si es que no hubiera estado, yo no hubiera recibido esta formación, yo no me hubiera atrevido a soñar con ser artista para tener un espacio de vida que a su vez recree y reproduzca otros espacios de vida, porque al parecer aquí hay una noción de clase fundamental. Solo el que tiene plata puede aspirar a tener una formación cultural o a conocer la cultura o a identificarse con una cultura. En recreación y en otros espacios profundos. Entonces, el caso de la cultura permite que también todos esos espacios vulnerables puedan tener acceso a una formación cultural en sus vidas. Entonces, me parece que por ahí camina esta situación compleja de lo que está ocurriendo y, claro, que ahora no haya recursos como, por ejemplo, hacer un documental de los guaguas de las Malvinas, me parece que da cuenta de ocultar lo que está pasando en la sociedad en la que uno vive y dejen la burbuja en el privilegio a esas personas que recortan presupuesto a esta situación. Y que hablamos de documentales, véanse el documental de Jan Nimo, que habla sobre Bonita, Ugly Bananas, sobre las prácticas de explotación en una de las empresas de la familia Novoa. Muchísimas gracias, Jonathan. Vamos a una pequeña pausa, primero con una canción del proyecto Social Pagano, dúo instrumental experimental conformado por reconocidos músicos guayaquileños, Luis Sigüenza, quien desarrolla proyectos en Nueva York, y Raúl Molina, que tiene una amplia trayectoria nacional y es el primer músico ecuatoriano elegido para realizar el programa Berkeley Global Jazz. Este proyecto busca explorar los límites de la búsqueda sonora en el descubrimiento de lo espontáneo a través de la improvisación, y vamos a escuchar Merma, composición producida este 2025. Después de eso vamos a una pausa y volvemos enseguida con el podcast nuclear.
es momento de la pausa. Pero enseguida volvemos en el podcast nuclear. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Butaca 109. En concierto. Los grandes artistas y sus presentaciones en vivo. Vívelo en el escenario de Cultura FM 100.9. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Viva el ritmo de la música. En concierto. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. ¿Nos extrañaste? Ya estamos de regreso en el podcast nuclear. Más que luces, Más que show, cultura también es acción. Estás escuchando el podcast nuclear. Estamos de vuelta con el podcast nuclear y seguimos aquí con nuestros invitados, Andros Quintanilla, actual director del Núcleo Pichincha, y con Jonathan Báez, economista y también sociólogo. Entonces, quería adentrarnos un poco más en este tema que hemos venido hablando de los recortes a la cultura y cómo se enmarca en un contexto en el que de manera más amplia se ha estado generando distintos recortes presupuestarios, pero también achicando el Estado y cuáles son las consecuencias de este tipo de políticas para el país y en específico para el sector artístico y cultural, y conectarlo con otro tema bastante coyuntural que son las elecciones. Como saben, la semana pasada tuvimos las elecciones y se ha confirmado ya una segunda vuelta para poder decidir quién será el próximo o la próxima presidenta de la República, y asimismo en este año tenemos elecciones para las autoridades de la Casa de la Cultura. Entonces quería abordar este tema para preguntar qué tanto puede transformarse y pedirse en este contexto de elección de nuevas autoridades y qué podemos esperar justamente de esas propuestas y de esas candidaturas. A ver, yo aquí quisiera dividir la pregunta en dos. Primero, pensando en el panorama nacional, creo que nos hemos acercado a los planes de campaña de los dos finalistas, digamos. Creo que en el primer caso, literal, en el gobierno, el presidente candidato, son 4 párrafos dedicados a la cultura, pero 4 párrafos y 3 de esos de 2 líneas, entonces es muy complejo lo que tiene en su perspectiva y en su trayectoria sobre la cultura. De hecho, hemos visto en las últimas semanas que hace alarde de que va a invertir $100 millones en la construcción del Museo Nacional. Un museo nacional que para muchos es una promesa, ¿no? Entiendo que quizás para él su visión es una visión de cambio, una visión de necesidad histórica, pero ¿cómo puedes cumplir con eso cuando estás debiendo a los artistas? Es como la gran pregunta, cuando no terminas incluso de dar una declaración clara sobre los 4 desaparecidos, que es parte de construir memoria, de generar también una propuesta política frente a todo eso. Entonces, está esto, por un lado, una figura muy apegada a la derecha, a las grandes élites de este país, una cultura servil, si se quiere, y también como bastante propaganda. Y por otro lado tenemos la propuesta de la candidata Elisa González, en donde vemos que plantea la descentralización de la Casa de la Cultura, planea fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, y hay como grandes planes. Con esto también me pregunto si ahora mismo contamos con la estructura administrativa y la estructura necesaria para dar ese paso, incluso el capital humano para conseguir eso. Yo creo que frente a eso tenemos como
gestores, como trabajadores de la cultura, el gran reto primero de no soltar y sostener el trabajo y la discusión. Justamente el día de ayer veía que el sector escénico hacía pública una carta para preguntarse qué pasa con la desfusión del ICA y del anterior IFSI, qué va a pasar con esto, considerando que el gobierno de Guillermo Lasso propuso, ¿no?, que se separe lo que fue fusionado en pandemia, y nos preguntamos con todo esto cómo va a afectar a proyectos que ya están adjudicados, qué va a pasar con proyectos futuros y demás. Pero en sí lo que quiero decir con todo esto es que la visión misma de la cultura y la confianza de un país por la democracia, digamos, que se ve reflejada en sus instituciones, ¿no? Entonces, cuando tienes instituciones que son un poco extrañas o cómo están funcionando, cuando tienes instituciones que no tienen el capital, como justo en donde estamos, necesario para funcionar, ¿qué confianza tiene el público en estas instituciones? Y con esto me paso al otro lado, a la otra parte de la pregunta. Estamos previos en este año, de hecho, el 16 de agosto son las elecciones de los núcleos provinciales y más o menos, ¿qué serán? Unas cuantas semanas después son las elecciones del presidente nacional. Habrá que preguntarse qué han sido estos 4 años del actual presidente, de los actuales directores, y con esto también qué queremos seguir manteniendo. Y lo concatena lo que decía anteriormente, si lo que seguimos manteniendo es una propuesta de cultura de las necesidades particulares de cada provincia, o si ojalá y por primera vez hay quizá la estructura o el tejido de un plan nacional, al menos desde las casas de la cultura provinciales. Y por otro lado, creo que por primera vez nada nos lo impide, es pensar en unas necesidades de sostenimiento comunitario. Y no pasan, ojo con esto que voy a decir, por nombrarnos defensores de la cultura comunitaria, ¿no?, de la gestión cultural comunitaria, sino pasa realmente por construir, yo creo que una apertura en cuanto a la discusión política de la cultura, y pasa también por generar claridad, porque en ocasiones estamos repitiendo patrones supercolonizantes. Entonces, no porque te digas que eres un gestor cultural comunitario, pucha, realmente lo estás haciendo, sino que creo que ahí hay que escarbar y ser claros y muy honestos con a dónde le estamos apostando realmente. Muchísimas gracias, Andros. Extiendo la pregunta también a Jonathan. ¿Qué rol puede tener la cultura y el arte, que estuvo bastante ausente de las discusiones para los candidatos a la presidencia, pero también como este recambio que puede darse dentro de la Casa de la Cultura? Las elecciones suelen ser un momento en el que se pueden plantear cierto tipo de demandas, pero también hay otras cosas de orden más estructural que no pasan necesariamente por un cambio de autoridades. Bueno, ahí algo interesante me parece revisar los planes de gobierno, como decía Andros, ¿no? Eso es fundamental para ver qué onda, qué están pensando los candidatos. El plan de gobierno de Luisa González y de Leonidas Diza tiene una coincidencia, y es que las palabras más utilizadas en sus planes son justicia y derechos. En el plan de gobierno del presidente candidato Noboa son generalidades, ¿no? Como Ecuador, así, o sea, nada. Entonces, con eso vemos que esta noción puede ser muy amplia, pero al mismo tiempo también es importante ver las especificidades, ¿no?, como estos espacios que se está proponiendo, y me parece que el hecho de que se tenga una planificación respecto a eso muestra esta opción interesante, ¿no? Y sobre todo esto porque se cimenta en el Estado qué es lo que tiene que hacer. Nuevamente volvemos a eso. Y es importante que tengamos un Estado que sea aquel gran actor, pero que considere a los otros grandes actores que son la sociedad y en este caso el espacio de la cultura, ¿no? Y esto es fundamental porque quiero poner el ejemplo de Suecia. En Suecia hay una construcción, voy a utilizar la palabra moral porque no se me ocurre otra para decir en este momento, en la que un recorte a la salud es impensable. O sea, puede llegar un gobierno de derecha, de izquierda, lo que ustedes quieran, pero que toquen la salud es impensable. Hay todo un dossier de estudios dedicados a cómo una vez que la socialdemocracia alcanza el poder en Suecia, sí, hay que invertir en infraestructura, en inversión, en salud, todo eso, pero a los 2 años empiezan a invertir en una industria cultural cinematográfica que refleje la importancia de la salud en las personas, de tal manera que se arraigue eso, se interiorice y no pueda ser destruido. He ahí la importancia de la cultura. No solo es ir a ver una película, es la importancia de tener la posibilidad de comprender cómo esto puede cimentar formaciones políticas de tal manera que muestren que el momento en que una tendencia política, en este momento la figura Noboa, quiera llegar
a generar recortes, a hacer ajustes, a no dar presupuesto, a bajar impuestos. O sea, la máxima medida del presidente Noboa no hay. Una fue, vamos a bajar el impuesto a la salida de divisas. Eso afecta a la economía ecuatoriana porque está promocionando la fuga de capitales. De hecho, cuando el presidente Noboa la baja al 3.25% y después la suben otra vez al 5%, ese momento se está cuidando la dolarización. Sale menos dólares del país. Entonces, cada vez que venga esa apuesta, esta construcción que existe de parte de la sociedad es la que permite decir, hey, esta opción nos va a acabar, esta opción nos va a permitir disputar espacios. Ojo, no estoy diciendo ni siquiera conciliar, sino disputar espacios y con una, me parece a mí, crítica profunda, que es la que siempre uno tiene que hacerse, en el espacio cultural, en el espacio académico también. Cada vez que no hay presupuesto, no hay investigación nomás. Y si no hay investigación, por ejemplo, nosotros no podíamos mostrar, que lo mostramos, arriesgando el pellejo incluso, y cómo las instituciones también se van convirtiendo en espacios ya cerrados, ¿no? Se estaba hablando del tema de elecciones. Hubo elecciones en la Universidad Central del Ecuador también. Lastimosamente llegó una tendencia que destruyó la universidad y que ahora la 9 la vuelve a destruir, y que personas como yo, por ejemplo, le resultamos incómodos porque decíamos una crítica fundamental. Cuando el presidente Noboa se lanzó, nosotros dijimos, yo saqué un artículo que decía, presidente Noboa y su familia tiene vínculos con paraísos fiscales, porque es lo que muestra la investigación. Cuando sacó su ley para bajarse impuestos, para que no pague los impuestos que debe al Estado, que su empresa es la que más debe de su familia al Ecuador, sacamos un artículo y logramos que pusieran una cláusula en los artículos para que él no pueda beneficiarse de esta ley. Entonces todo esto como que resultaba medio incómodo. Bueno, como quiera, en esas elecciones medio sospechosas, ustedes verán todo lo que está ocurriendo respecto a lo que pasó ahí. Resultó incómodo, entonces a las personas que teníamos esta perspectiva de la investigación, más allá de que te den presupuesto, de que te den horas, que debería ser institucional, sacábamos esas cosas, finalmente nos apartaron de la universidad. Entonces ahora ya vemos una universidad silente, una universidad que no protesta, una universidad que frente al poder se arrodilla. Entonces, yo quisiera que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de las culturas, no pasara esa situación. Es decir, que lo que se vivió en 2019, que fue un gran proceso de disputa contra las desigualdades, finalmente la Casa de la Cultura, la universidad también recibió a muchas personas y estábamos ahí palmo a palmo, durmiendo, levantándonos a las 5, hacer el desayuno. Ahí me parece que se vivió realmente una comunidad bien importante en los paros, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, si es que vuelve a ocurrir esto y nuevamente hay estos recortes, estoy seguro de que estos espacios en los que se pierden las elecciones inmediatamente se convierten en espacios en los que el poder puede anidar su mano y totalmente limitar la capacidad de resistencia que se tiene. Entonces, me parece que ese es un importante cúmulo al momento de elecciones tanto nacionales como también elecciones que se van a venir también en los espacios institucionales, ¿no? Que básicamente la idea es que no les pase lo que pasó en la universidad, porque eso básicamente conduce a que los recortes cada vez sean más fáciles. ¿Qué pasa si es que ustedes no estaban aquí para manifestar y hacer su voz y hey, nos están recortando el presupuesto? Seguramente les hubieran recortado y hubieran dicho, bueno, gracias. Quería decir una última cosita, sí. Es muy complejo con lo que dice Jonathan, me llama la atención que hace unas semanas tuvimos acá fuera del núcleo Pichincha un plantón. Vimos a artistas, trabajadores de la cultura, gestores y gestoras, protestando porque sus salarios no eran cancelados. Y digo esto porque hemos tenido algunas reuniones de junta plenaria y la verdad es que resulta complejo ver la institucionalidad frente a mis compañeros y compañeras independientes. Invitarles a que los compañeros directores de otros núcleos protesten es como... pucha, quitar una perla a alguien de derecha, sí que la tiene súper guardada, porque es muy compleja llamarles a la protesta social a los directores de otras provincias. Y me parece que cuando representas a un sector, lo más importante quizás es tu perspectiva política. Yo no me imagino y no pienso una práctica sin tener una voz propia y salir a protestar y decir que no te están pagando. Yo me pregunto, ¿qué hicieran los directores de todos los núcleos provinciales si no les cancelan su sueldo? O sea, es como los profesores universitarios, que los más derechosos, el dato que no les pagaron el sueldo, estaban a las 6:30 protestando. Se volvieron los más marxistas del mundo. ¿Acaso deben dejar de pagarnos los sueldos para que nos condolamos, que nos duela lo que han pasado 6 meses que no les pagan los artistas y que sigamos teniendo las mismas prácticas diplomáticas de esperar, pedir, mandar documentos? Me
parece que es el discurso más servil, más utilitarista que la derecha puede esperar en este país. Y en esa línea también, Andros, me gustaría decir una cosa importante, y es el tema de los impuestos. O sea, cómo la política cultural se convierte en una cosa de beneficencias, ¿no? Esto de, vamos a reducirles impuestos si es que ustedes invierten. No, el Estado tiene que cobrar impuestos a todo mundo y darle toda esa cultura. Les voy a interrumpir, perdón, estamos ya sin tiempo y pasados un poco de este espacio, pero les agradezco muchísimo, ha sido una conversación súper interesante que da para muchísimos minutos más. Entonces, muchas gracias Jonathan, muchas gracias Andros por esta conversación, y con esto cerramos la trama y pasamos a nuestro último segmento, La Caída. La Caída, para que no te pierdas la agenda cultural de la semana. Y las novedades del Núcleo Pichincha. De regreso ya con La Caída y les vamos a contar un poco lo que ha estado tenemos previsto para esta semana. El Prometeo tiene una convocatoria a coproducciones, pueden revisar toda la información en las redes sociales. Estamos buscando propuestas innovadoras, tanto para eventos como para festivales. Revisen nuestras redes para más información. De cine comunitario también tenemos una convocatoria para encontrar realizadores y realizadoras. Asimismo pueden encontrar toda la información en nuestras redes, y esto será parte de nuestro proyecto de cine comunitario. Asimismo les invitamos a estar pendientes de nuestras redes. Estamos a punto de lanzar la convocatoria para el encuentro Terra, que se llevará a cabo en los cinco ejes provinciales de este núcleo Pichincha. Y para cerrar, tenemos como invitado a César Vera Santos, que es actor, bailarín y director teatral, ex bailarín del Ballet Nacional y la Compañía Nacional de Danza. Actualmente se desempeña como docente de nivelación de la carrera de danza en la Universidad Central del Ecuador y es director del grupo Átomo Danza Teatro desde el 2015. Ahora se encuentra en la difusión de la obra Aquiliano, que se estrenó en septiembre de 2024 bajo el formato de residencias del Pabellón de las Artes. Cuéntanos, César, un poco más de tu trabajo en el pabellón como residente y en qué proyectos están en este momento. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En este momento nos encontramos, como mencionabas, en la difusión de la obra Aquiliano, que fue un proyecto que entró en residencia en el pabellón el año pasado, a mediados de abril, marzo, y pudimos concretar con un estreno en septiembre en la Compañía Nacional de Danza, que nos abrieron el espacio. Ahora estamos justo la semana que viene, el 22, el viernes 21 y sábado 22 de febrero, estamos con funciones, continuando con la difusión. Después de Guayaquil estuvimos invitados el año pasado igual para una función en Guayaquil sobre sobre justo la problemática trans en el país y la discriminación de género, ¿sí? Si es que la gente quiere asistir a estas funciones, ¿cómo se contacta? ¿Cuáles son los horarios? ¿Dónde está la información? A ver, nos puedes seguir en redes también. Estamos como Átomo Danza Teatro, tanto en Instagram como en Facebook. Se pueden contactar a mi número, les doy de una vez, claro. 099-8377-830 o igual por redes sociales. El día viernes 21 de febrero estamos a las 7 de la noche en el pabellón y el sábado a las 3 de la tarde, ¿sí? La entrada general está a $10 y también tenemos descuentos el 50% para tercera edad y estudiantes con carnet. Perfecto. Tal vez hay una pregunta, ¿por qué tomar este tema para hacer una obra de teatro? Bueno, es súper importante hablar sobre esta problemática porque se podría decir que no pasa tanto, ¿no? Pero sigue presente. Nos hemos enfocado justo en el tema trans, que es un tema que se trabaja muy poco. En el colectivo nos hemos enfocado en que el elenco también sea parte de la comunidad.
Entonces, poder contar las historias desde una persona que las ha transitado, ¿sí? Seguramente no de la forma en la que lo contamos, porque esto viene parte de entrevistas. Nos tuvimos que entrevistar también con las Cochinellis, que es la Fundación Trans, y nos pudieron aportar también, nos acercamos también a varios libros que hablan sobre la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Entonces, sentimos muy importante poderle dar voz a estas mujeres, ¿sí? Que dieron la cara en realidad para que la despenalización sea un privilegio, por así decirlo, ahora en el país, para poder caminar un poquito más seguros, ¿sí? Nos parece importante también que la nueva generación se dé cuenta de ese trabajo que se hizo antes, ¿no? Que a veces nos olvidamos porque ya lo tenemos. Entonces ya vamos por la calle, podemos darnos la mano, besar a nuestras parejas con un poco de tranquilidad, pero nos olvidamos de toda la lucha que conllevó a que nosotros podamos estar un poco libres, ¿no? Ahora. Muchas gracias. Súper importante este trabajo que se hace de memoria y de recuperación de testimonios a partir de la obra de Aquiliano. Les invitamos a que vean la obra, está en el pabellón. Pueden encontrar toda la información en la página y redes sociales de Átomo Danza Teatro. Te agradecemos muchísimo, César. No sé si hay algo más que quieras añadir para que podamos cerrar. Claro, les invito nuevamente a que nos acompañen este 21 y 22 de febrero en el pabellón. Estaremos gustosos también de escucharles. La idea también es compartir con el público, que el público también pueda reflexionar a través de esta historia, de este pequeño homenaje. Como digo siempre, se queda corto para poder hablar de todo el trabajo que ha realizado esta comunidad para bien de nosotros, ¿no? Invitadísimos, les esperamos. Muchísimas gracias y con eso cerramos este programa del podcast nuclear. Les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, YouTube y Facebook y ya nos estaremos viendo el próximo viernes a las 10 de la mañana. Yo soy Sofía Torres y nos vemos la próxima. Gracias por escucharnos en el Podcast Nuclear, el programa del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura. Escucha todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y Facebook o sintoniza